Usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera y les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy miércoles, mitad de semana, día en el que decidí hoy hacer un Matices internacional de algo que, créanme, cambiará la historia en un montón de cosas, incluso el tema de la comunicación política, que a mí me encanta, deriva, digamos, en una situación muy compleja en la era de la posverdad. ¿Por qué hablo tan intelectual? Porque tiene que ver con la imputación de 37 cargos penales por primera vez en la historia de los Estados Unidos contra un expresidente de ese país, Donald Trump. ¿Y por qué me llama la atención? Porque entre más parece que los cargos se convierten en apoyos de inmediato, en lugar de desvirtuar eh, la labor y la personalidad de Donald Trump, lo que hacen es auparlo en la campaña por las primarias republicanas. Es por eso que le pedí a don Carlos Cascante, analista internacional, que nos acompañe hoy. Carlos, bienvenido a Matices, ¿cómo estás? Hola Randall, muy bien, muy interesado en este tema, es realmente fabuloso desde muchas áreas. En primer lugar, como decís vos, la comunicación política en medio de las primarias republicanas que están calentando, en torno a las generales del 2024 también es muy interesante, y también todo el entramado legal, jurídico es sumamente interesante, ¿verdad? Es un tema de una tecnicidad jurídica que es realmente muy compleja y que despierta interés. Es interesante, es muy claro que los juicios y los juicios a grandes figuras tienen comportamientos casi teatralizados, ¿verdad? Entonces la gente se interesa, le da un valor, y en el caso de Donald Trump eso se cuadruplica, se quintuplica. Sí, de hecho, Carlos, empecemos por lo básico. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y por qué es que llaman histórico, digamos, aquí un expresidente de los Estados Unidos esté imputado por delitos federales, en este caso Ujú. 37, que podrían depararle, en caso de encontrarle culpable, una gran cantidad de años de cárcel, Carlos? 100 años, 102 100, nada años, más, nada nada más. más, ¿verdad? Poniendo penas máximas, por supuesto, pero para una persona de 77 años, digamos que se ha dicho que si lo condenan por algo, podría morir en la cárcel. Eh, claro, hay mecanismos para que eso no pase, etcétera, pero bueno, pongámoslo de la siguiente manera, Randall. Nosotros habíamos tenido un programa sobre la clasificación de documentos en los Estados Unidos, los documentos altamente sensibles. Y habíamos dicho que en los Estados Unidos había una clasificación de documentos que iban de top secret, secret y, em, y la otra, y la tercera, Confidencial. confidenciales, correcto. Que cada documento de estos es clasificado por una autoridad con capacidad para ello, y que pueden ser desclasificados por una autoridad de igual nivel.
Por supuesto, en la Casa Blanca y en las residencias personales de los presidentes de los Estados Unidos, estos documentos están durante la presidencia, durante lo que dure la presidencia de ese jefe de Estado, pero que existe una obligación cuando termina el periodo de que todos los documentos que se produjeron y especialmente esos calificados como confidenciales, secretos y de alto secreto sean devueltos a el gobierno de los Estados Unidos y que la mayoría de estos que ya no son, digamos, actuales, sean trasladados a los archivos nacionales de los Estados Unidos, que es el ente, por decirlo así, el Archivo Nacional en Costa Rica, que conserva toda la documentación pública de importancia, así lo es los archivos nacionales en los Estados Unidos, conocidos como NARA, National Archive. Ok. Cuando Trump sale de la presidencia, Trump se lleva una buena cantidad de estos documentos a su residencia actual, que es un hotel de alto nivel en la Florida, que se llama Mar-a-Lago, donde Trump tiene establecida su residencia. Hay que recordar que Trump se pasó de Nueva York, pasó su residencia de Nueva York a la Florida. Ok. Eso hasta ahí, digamos que es algo que no es correcto que ocurra, pero no es del todo anormal que ocurra. De hecho, al presidente actual Biden se le está investigando porque se llevó o porque no devolvió documentos del periodo de su vicepresidencia, lo mismo que al vicepresidente de Donald Trump, Mike Pence. Hasta ahí eso generalmente es un delito menor, que es lo que llamaríamos aquí una contravención, no un felony, sino un delito menor. Y si la persona requerida devuelve el documento, pues no pasa nada, no pasa nada. Y si se sospecha que se quedó con documentos, si abre su casa para que los agentes del FBI revisen, pues no pasa nada tampoco. Es decir, es parte de cosas que pueden ocurrir porque vimos, Randall, y lo conversamos, que el manejo de documentos secretos en los Estados Unidos no es tan seguro como uno podría pensarlo, Así es. sino que ni siquiera hay un registro completo y absoluto de cuáles documentos son secretos y cuáles no, por la diversidad a la hora de clasificación. El asunto con el expresidente Trump es que en determinado momento los archivos nacionales se dan cuenta que hay series de documentos que están incompletas. No que tengan un listado, pero cuando usted revisa una serie documental, los documentos tienen un orden, tienen un número, un consecutivo, cosas de ese tipo. Y los archivos nacionales se dan cuenta que hay documentos que están, o series documentales que están incompletas. Y le solicitan al expresidente que revise en sus pertenencias y si es del caso, que devuelva los documentos. Lo que sabíamos hasta antes de unos 2 o 3 días, a finales de la semana pasada, era que el expresidente se había negado a devolver los documentos y eso había obligado al director de Archivos Nacionales de los Estados Unidos a solicitar la intervención del FBI para realizar una intervención en la casa del expresidente Trump y buscar documentos. Eso era lo que sabíamos. Pero cuando surge la noticia de que el presidente Trump va a ser indagado, para ligarlo con los términos que usamos aquí en nuestro sistema penal, el presidente Trump iba a ser indagado y se le iba a poner en conocimiento de los cargos. El expresidente emite una comunicación en su red personal, en su red porque la creó, y digamos Truth para salir. Social Truth, Truth, tal vez. que es, digamos, la que él creó para competir con Twitter cuando Twitter le cerró la cuenta,
Porque aquí empezamos con una cosa muy interesante. El expresidente quiere manejar la narrativa y para manejar la narrativa hay que contar el cuento primero. Así es. Entonces, él emite un primer comunicado de que va a ser indagado el martes, es decir, ayer, en la Florida. Ok, eso obliga al Special Counsel, que es un fiscal especial, a solicitarle al tribunal, al juez encargado de manejar este proceso, que le permita hacer público los cargos del expresidente. Es decir, eso generalmente no se hace público hasta después de que se indaga al presidente. Y aquí tenemos un elemento interesante en comunicación. El Special Counsel sabe que tiene que entrar a crear su narrativa también del caso, porque este caso no solo se pelea en los tribunales, se está peleando también la legitimidad del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Pues él le solicita al juez que lo saque, justifica en que es importante por la gravedad del hecho que la opinión pública estadounidense conozca de qué se va a indagar al presidente, y eso permite que muy rápidamente, antes de la indagatoria, se conozca los 37 cargos, los hechos y los 37 cargos por los cuales se está acusando al expresidente Trump. Dato importante, Randall, ¿en qué se diferencia esto de la acusación en Nueva York y de la acusación privada en Nueva York? Que la acusación en Nueva York son cargos estatales ante un fiscal de un distrito neoyorquino. Estos son cargos federales ante un juzgado federal y ante un tribunal que va a poner penas federales. Es decir, son cargos verdaderamente mucho más graves que los anteriores. Y que incluso de los 37 cargos que tiene que ver con conspiración, declaración falsa, obstrucción a la justicia, retención ilegal de documentos clasificados, de esos 37 cargos, 31 los enfrenta bajo la ley de espionaje. Sí, correcto. Expliquemos esto. 31 cargos están vinculados con la conservación de material que no debió haber conservado. Y para sostener aún más esta acusación, se dice que los conservó de una forma negligente que ponía en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y ahí es donde vienen, Randall, las famosas fotos de los documentos secretos de los Estados Unidos en un baño, dentro de, digamos, dentro de la bañera, dentro de la regadera, dentro de la ducha. Ajá, de un baño mar a lago que estaba abierto a la gente. Correcto. Y después, las fotos también en un ballroom, que es un lugar de baile, donde también tiene no un acceso abierto, no, lo que se dice es un acceso, que no es un acceso completamente privado, es decir, que cualquiera lo puede movilizar. ¿Okay? Entonces, existe una irresponsabilidad en el manejo de los documentos que hace que, digamos, la acusación aproveche este tipo de circunstancias. Después se vienen otro par de acusaciones que son muy interesantes, que consisten en que en 2 reuniones que se documentan a través de mensajes de texto y audios, el expresidente Trump se reunió con contratistas y con asesores de campaña en 2 reuniones distintas y les enseñó documentos secretos que se encontraban o que se escribieron en torno a las capacidades militares de los Estados Unidos y aliados de los Estados Unidos, y que no podían ser conocidos por sujetos que no fueran esos aliados de los Estados Unidos, porque esa es otra clasificación de documentos. Hay documentos que son solo para nacionales con
capacidad de ver esos documentos y hay otros documentos que se pueden exhibir aliados. Y los Estados Unidos trabaja con otros 4 estados en algo que es muy famoso y muy interesante en inteligencia, que se llama los 5 ojos, que son 5 países que se comparten información. Los Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Nueva Zelanda y Australia. Entonces, ese es un ejercicio de confianza en inteligencia que se puso en riesgo porque Trump exhibió documentos de los 5 ojos. Y como si esto fuera poco, uno de los documentos que exhibió también establecía un posible ataque, digamos, como retaliación a cualquier ataque iraní a los Estados Unidos. Entonces, hizo públicos documentos sumamente serios a personas que no tenían permiso para ver estos documentos y eso encaja dentro de la ley, dentro de los delitos establecidos por la ley de espionaje. ¿Por qué? Porque si estas personas tuvieron acceso a estos documentos, puedan difundirlos. Así Es es. decir, y eso pone en peligro a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y el tercer tipo de cargos, ¿verdad? El primero es quedarse con documentos, el segundo exhibir los documentos y el tercer tipo de cargos, que son las otras 3 acusaciones, déjame ver, 31 más 2, 33, las otras 4 acusaciones, están vinculados con que el presidente, cuando se le dice, presidente, devuelva los documentos, montó toda una trama para no devolver los documentos. La trama estaba vinculada con que su asistente escondía los documentos cuando llegaba la gente del FBI. Y entonces es incluso hasta tragicómico, porque la acusación que yo tuve el gusto de leerla completa, porque es un documento sumamente bien hecho, dice que le ordenaba al asistente Nauta que le dijera a los empleados que agarraran los documentos y los pasaran de un lugar a otro en Mar-a-Lago. ¿Te imaginas ese show? Es tragicómico, en serio. Es tragicómico. Y entonces, y el otro tipo de acusación está vinculado con que Trump le dice a su abogado, imagínate ser el abogado de Trump, y que le diga, bueno, escriba un documento donde diga que ya los devolvimos todos porque yo no voy a devolver estos. Entonces, el abogado también escribe el documento y por otra parte, existen otra serie de documentos donde Trump le dice al abogado, ya lo devolví todo, diga que lo devolví todo. Entonces, decían unos abogados penalistas en los Estados Unidos que es el peor cliente que hay, porque no solo te hace mentir en juicio, sino que te hace que te ponga en peligro de tu carrera para toda la vida porque te hace delinquir. Claro. Carlos, pero hay una cosa que a mí no me cierra, porque el manejo negligente, ¿verdad? Como este que estaba en el salón de baile de los documentos o sea, con acceso al salón de baile, los que estaban en un cuarto de las residencias de las personas que trabajan ahí, que pidió que la quitaran de ahí porque lo iba a arreglar, entonces lo llevaron al baño donde pasaba gente para arriba y para abajo. Habla de que no eran, digamos, esto me permite inferir de que no eran documentos muy valiosos para él, porque ahí estaban, al garete. ¿Okay? Hay otros que sí eran valiosos para él, como los que mostró a otras personas. Correcto. Entonces, lo que a mí no me cierra es que si había una serie de documentos grandes que no eran valiosos para él y que estaban ahí en un baño donde la gente pasaba, digo, ¿por qué no los devolvió? Es muy interesante, Randall. De hecho, la acusación se centra en un número particular de documentos, aquellos que son especialmente graves a juicio del fiscal especial. Los otros documentos no los devuelve y lo que da a entender la acusación es que para Trump, en su ego, en su forma de presentarse, es como decir, bueno, yo me salto la ley cuando yo quiera saltarme la ley y yo impongo las normas por las cuales yo me conduzco, no me las impone nadie. Es muy interesante, hay un aspecto de megalomanía que circula en las acciones de Trump,
que me parece que es válido, ¿verdad? Para los efectos de establecimiento de figura de poder, decir que él tiene documentos secretos de los Estados Unidos y que él incluso en la grabación dice, hey, yo no tengo posibilidad de desclasificarlos, son secretos, pero yo los tengo. Eso le permite elevar, digamos, su propio ego y exhibirlo así ante sus colaboradores, porque lo que deja entender la acusación es que se tiene claro que estos dos eventos que te he comentado ocurrieron y están plenamente documentados, pero la acusación deja entrever que esos documentos, ese par de casos son simplemente ejemplos de casos similares que se dieron a lo largo del año en que Trump ha vivido en Mar-a-Lago con los documentos. Aquí voy a voy a brincar de tiempos, ¿verdad? Pero ayer, después de la imputación de los cargos, cuando hizo un evento de recaudación de fondos en un club de golf de su propiedad, él no niega que tuviera los documentos. Ni siquiera inventó que los había devuelto ya ayer. Dijo, tengo el derecho de tenerlos. ¿Bajo qué argumenta esto, Carlos? ¿Y por qué? Mira, hay varias líneas y yo creo que eso va en una línea de los defensores de Trump, de señalar, y esto ha sido criticado incluso por los abogados más conservadores de los Estados Unidos que han defendido causas muy conservadoras en los Estados Unidos, de que él como presidente tiene la capacidad de manejar documentos que se produjeron durante su presidencia. Y eso es una tesis legal bastante débil, pero que ha sido parte de la lógica de los abogados para vender que él no es culpable. La otra línea, que es muy interesante, que están usando los abogados, pero no se, y que Trump la utiliza, que esto es una persecución política, los abogados la tecnifican en algo más concreto, que es que durante la recolección de la prueba en el proceso, el fiscal especial cometió una serie de conductas erradas de recolección de la evidencia y que todo lo que recolectó, desde la prueba documental hasta las declaraciones de colaboradores de Trump, es que eso es lo interesante de la imputación, tiene hasta declaraciones, textos, o sea, mensajes de textos entre colaboradores de Trump, trabajadores de Mar-a-Lago, que ahí eso se recolectó ilegalmente y entonces el proceso se tiene que caer por razones de orden procesal, no de fondo. Entonces me parece a mí que Trump transforma estos argumentos técnicos a argumentos de orden político para respaldar su posición externa y seguir aprovechando el impacto de estos juicios desde el punto de vista de que él es un perseguido político, que él defiende una causa que es perseguida por el establishment y que el Departamento de Justicia bajo el gobierno de Joe Biden es un departamento que se convierte en una arma política. Sí, pero además afirma que hay diferencias él con el otro caso que existe abierto de documentos confidenciales, que es contra el presidente Biden, ¿verdad? Quien advierto tiene una diferencia fundamental en el proceso y es que entiendo ha devuelto cada uno de los papeles que le han pedido, porque ciertamente le encontraron los papeles de cuando era vicepresidente y intentando demostrar también que a Hillary Clinton ni siquiera le abrieron un proceso cuando fue secretaria de Estado. Es muy interesante que no se menciona Pence, que también está en la misma circunstancia. Y que ya agarró, y que ya la ya agarró devolvió los documentos. No, y que ya la agarró contra Trump. Sí, sí, sí. Bueno. Vamos a ver, Randall, ahí hay una situación interesante porque el caso de Biden también lo tiene un fiscal especial, un special counsel, que es Robert Hur, que está investigando el caso Biden. Vamos a ver las conclusiones de Robert Hur. Esta figura, y si me lo permitís, es muy interesante esta figura del fiscal especial. Un paréntesis, esto del fiscal especial que me parece... Yo lo conocí, te cuento, leyendo Los hombres del presidente, el libro y la película, en el caso de Richard Nixon. Correcto, pero ha variado mucho desde el caso Nixon hasta la actualidad.
Después del caso Nixon, después del sábado sangriento, que hemos recordado jocosamente en varios programas, ¿verdad? Que Nixon quiso deshacerse del fiscal especial y entonces le dijo al secretario al fiscal general de los Estados Unidos que lo despidiera. El fiscal general de los Estados Unidos no quiso despedirlo, entonces lo echaron al fiscal general de los Estados Unidos. Subió el segundo al mando, dijo tampoco lo despido, entonces también lo echó hasta que llegó al tercero y ese sí se deshizo del fiscal especial. Y ahí, bueno, ahí se acabó Nixon. Se pasó una ley de ética que establecía que el fiscal especial en los Estados Unidos, que era conocido en ese momento como fiscal independiente, Independent Prosecutor, se creó la figura. Esa figura era muy interesante, Randall, porque actuaba con total independencia del fiscal general de los Estados Unidos, que es un puesto de nombramiento político del presidente de los Estados Unidos con aprobación del Senado. ¿Ok? Esos fiscales independientes, y quiero hacer la diferencia entre independiente y especial, no era nombrado por el fiscal general de los Estados Unidos, sino que era nombrado por la Corte Federal del estado de Washington, del Distrito Federal de los Estados Unidos, del DC de los Estados Unidos, de Washington, DC. Y no podía ser sacado de su cargo por el fiscal general de los Estados Unidos, porque lo que se pretendía era evitar lo que quería hacer Nixon, o sea, darle un espacio de solidez a estos fiscales independientes. Lo que pasa es que durante la década de los 80 y 90, la figura del fiscal independiente cayó en descrédito. ¿Por qué cae en descrédito? Porque hubo dos grandes casos en los Estados Unidos que lo manejaron fiscales independientes. Uno fue el Irán-Contras y el otro, las acusaciones por perjurio de Clinton en el caso de Mónica Lewinsky. Y se llegó a la conclusión, el Congreso llegó a la conclusión que el gran problema del fiscal independiente era la incapacidad que tenía el sistema de controlar al fiscal independiente. Y entonces en el 99 se pasa una nueva ley para regular la figura y se elimina al fiscal independiente y se crea la figura, en inglés, Independent Prosecutor, se cambia esa figura por Special Counsel, que tiene otra connotación, digamos, en el idioma tiene otra connotación, podemos traducirlo como un fiscal especial. A diferencia del fiscal independiente, el fiscal especial es nombrado por el fiscal general de los Estados Unidos. Y el fiscal general de los Estados Unidos tiene la posibilidad de destituirlo cuando logre demostrar el fiscal general de los Estados Unidos una conducta completamente deshonesta del fiscal especial. Perdón, del fiscal especial. Entonces, lo que tenemos ahora investigando estos casos y que también investigó, por ejemplo, la intervención del presidente Trump en la política ucraniana hace algunos años, el fiscal especial Mueller, estamos frente a fiscales especiales que tienen mayor poder que un fiscal común y corriente, están menos ligados al fiscal general, pero que no están tan a la libre como estaban los fiscales independientes de la época de Nixon o incluso de la época de Reagan o de la época de Clinton, ¿verdad? Entonces, este fiscal puede conducir la investigación, no tiene un periodo de tiempo para terminar la investigación, se le tienen que asignar todos los recursos que pida para la investigación y en sus conclusiones es independiente, salvo que el fiscal general determine que en esas conclusiones hay un error garrafal que puede perjudicar mucho la institucionalidad de los Estados Unidos. O sea, solo en casos muy extremos se va a apartar de lo que diga el fiscal especial. Estos fiscales especiales, y con eso termino el paréntesis, a menos que quieras seguir indagando en esto, estos fiscales especiales son tipos que tienen unas características jurídicas y académicas muy pesadas, que están en este momento, en el momento que los eligen, alejados del trabajo del Departamento de Justicia,
y que tienen digamos, una biografía incorruptible, ¿verdad? Que son tipos de un alto valor Moral. institucional y moral. Por ejemplo, Jack Smith tuvo una carrera como fiscal en los Estados Unidos desde el estado de Nueva York hasta llegar al Departamento de Justicia, pero desde hace 3, 4 años está en un tribunal internacional, que es un tribunal internacional para juzgar los delitos que se cometieron en Kosovo, como fiscal de ese tribunal. Entonces, digamos, es una escogencia del más alto nivel posible, ¿verdad? En ese tipo de circunstancias. Claro, y es muy interesante la figura en particular. Pero, Carlos, nada más para retomar, si hay diferencias fundamentales, por ejemplo, con el caso de Biden. Biden Sí, colaboró con el Departamento de sí, Justicia. sí. Sí, 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 y vamos a ver, habrá una investigación que el fiscal especial nombrado para ese caso tendrá que dar y tendrá que dar conclusiones de si se cometió o no un delito en el caso Biden. Evidentemente, y hay que tenerlo claro en el sistema judicial de los Estados Unidos. El sistema, y lo explico de la siguiente manera, no hay sistema judicial que sea político, aunque venga don Fernando Cruz, a quien respeto mucho, y nos diga que los tribunales, la corte es independiente del poder político. No, conviven. Hay relaciones políticas, y no estoy hablando de relaciones políticas en términos de componendas y cosas de ese tipo, sino que hay relaciones políticas de poder. Y ambos poderes con funciones distintas en el Estado, hay traslapes de esas funciones y se da. Y cada sistema político define cuán lejano y cuán cercano está el poder judicial del poder ejecutivo. Y en nuestro caso, la idea de los constitucionalistas costarricenses fue alejarlo lo más posible, Ujú. fue alejarlo lo más posible, incluso separando al Ministerio Público del Poder Ejecutivo y metiéndolo dentro de la Corte. Pero en el caso de los Estados Unidos, y con eso sí hay que tenerlo con mucha claridad, esa cercanía entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en sus diferentes expresiones es muy distinta, es muy cercana, es muy cercana. ¿Por qué? Porque el presidente de los Estados Unidos tiene la potestad de nombrar al fiscal general, que forma parte del gabinete del presidente, tiene la potestad de nombrar jueces de la Suprema Corte de los Estados Unidos, con aprobación del Congreso, todo esto, pero son políticos. Y tiene la posibilidad de nombrar jueces federales. De hecho, la juez que va a manejar esta etapa del proceso contra Trump es una juez nombrada por Donald Trump. Entonces, eso sí hay que entenderlo en el sistema judicial estadounidense. Hay muchas críticas a eso. En los Estados Unidos los especialistas critican mucho esto, pero para comprender el entramado del Claro. caso hay que entender este elemento que es fundamental. Sí, porque podría ser este sistema, el estadounidense, el que más poder le da a un presidente, creo, en todo el continente, con excepción, por supuesto, de las dictaduras cubanas, nicaragüenses y venezolanas, es el presidente con más poder sobre el poder judicial de todo el continente. Completamente, Randall, porque su capacidad de moldear el sistema federal es muy grande. De hecho, por ejemplo, Biden ya está superando a Trump en el número de jueces federales nombrados. Claro. Y los jueces federales es lo último que hay antes de llegar a la Suprema Corte. Y Trump, en su gobierno, moldeó la Suprema Corte de los Estados Unidos. Ajá. Que hoy vemos esas consecuencias. Correcto. Y en algunos casos, Randall, en los Estados Unidos incluso va más. Hay nombramientos de tribunales estatales que son por votación popular. Entonces, cuando nosotros hablamos del sistema judicial de los Estados Unidos, hay que entender que los lazos entre política y justicia en los Estados Unidos son muy cercanos, muy fuertes. Y esto, cuando se da un caso como el de Trump, esto explota y el sistema hace resistencia, pero explota. Y por eso una gran cantidad de ciudadanos estadounidenses, más del 50%, aunque estén a favor del caso, consideran que hay motivaciones políticas en este proceso. Así ¿Por qué? es. Porque parece algo es algo muy dentro de la cultura jurídica estadounidense. El 60% en las encuestas generales, o sea, es Ujú. decir, de seguidores y no de Trump. Cuando Incluso solo van a demócratas los, piensan.
Claro, y así es, pero cuando vas a los republicanos, no a los seguidores de Trump, a los republicanos, ese número que opina que estas acusaciones tienen un carácter 85%. político, así es 8 de cada 10. Ujú, Déjame ir a la pausa y claro. volvemos a hablar de política, porque esto ocurre en un momento fundamental donde se están subiendo de tono las primarias, particularmente las republicanas. Así es que vamos a la pausa en matices y volvemos. Nos quedan más o menos unos 10, entre 10 y 15 minutos de programa. Ya volvemos. La radio de Costa Rica, regresamos con matices. Gracias por estar con nosotros. Analiza hoy don Carlos Cascante el caso de Donald Trump, ayer imputado por 37 delitos federales, la primera vez en la historia que un expresidente de los Estados Unidos se enfrenta a acusaciones tan serias y se expone a 102 años de cárcel. El sistema estadounidense no plantea que una persona acusada de delitos graves, como en este caso Donald Trump, aspire a la presidencia de los Estados Unidos. Y todo eso abre un nuevo debate. ¿Qué pasa si Trump es condenado y es presidente? ¿Se puede autoindultar o no? ¿Y qué va a pasar con el sistema político más allá de lo judicial si esto ocurre, Carlos? Bueno, veamos, no sería la primera vez que existe un candidato desde la cárcel. En la década de los 20, un líder de la izquierda estadounidense, Eugene Debs, fue encarcelado y aún así sacó 3, 4 millones de votos. Entonces, digamos que nada le impide a Trump seguir con su campaña. Si resulta electo presidente, ahí hay una inmunidad y la única forma de quitarle la inmunidad es con un juicio político que lo saque del poder. Entonces, digamos que Trump va a seguir montado en su campaña presidencial, eso no va a cambiar. En términos reales, Randall, y de proceso, lo que sí tenemos que tener claro es que esto está calculado para que dure más de un año de aquí al juicio. Es decir, y la defensa de Trump, apoyada en una juez nombrada por Trump, esto hay que dejarlo claro porque ya a lo largo de la investigación hubo resoluciones de la juez Aileen Cannon que favorecían a la defensa de Trump. Esto puede atrasarse más de ese año. Entonces, lo que se dice del lado de la defensa de Trump, los analistas jurídicos que ven la defensa de Trump, lo que señalan es que el objetivo es atrasar esto más de este año, que sea después de noviembre, de las elecciones de noviembre, por varias razones. La primera es si gana la presidencia, digamos que esto lo podrán manejar, y si pierde la presidencia, ojalá la gane un republicano, porque ahí esperan un indulto, ¿verdad? Esa es la lógica, pero que esto se resuelva después de las elecciones, que este proceso se resuelva después de las elecciones. Ahora bien, la genialidad en comunicación política que observamos, digamos, en el caso de Donald Trump, es que uno pensaría hasta hace unos años que una acusación penal tan grave iba a enterrar de inmediato un candidato presidencial. No. En el tema de Trump lo hace al revés. Le suma donaciones,
porque hay que recordar que el sistema estadounidense está basado en los aportes privados de dinero, es decir, le suma donaciones, eso es lo primero, le suma apoyos y se cumple su narrativa. A mí me van a perseguir, a mí me van a Correcto. perseguir y lo persiguen. Entonces se cumple, digamos, encaja dentro de todo su perfil político, Carlos, y le ha dado muy buenos réditos. Correcto, y te agrego te agrego un elemento adicional antes de entrar a analizar los efectos de esto en la campaña. Le da fuerza a un argumento que él siempre ha sostenido, que él se pone frente a su pueblo y lo defiende del establishment. Y entonces él lo que está reiterando, es un discurso reiterado, una narrativa reiterada, es que después de él, el que sigue son ustedes. O sea, que cuando logren pasar el muro llamado Trump, lo que sigue son sus seguidores. Entonces, ese elemento es muy poderoso en términos de narrativa política. En términos de apoyo, Randall, es interesante. La última encuesta que vi que salió ayer fue la de Ipsos para Reuters, donde se plantea que Trump en este momento en la campaña republicana tiene un 43% de apoyo, que es su base dura, la que le permitió ganar las elecciones republicanas de hace 8 años. Y DeSantis anda por el 22%, el resto de candidatos no llega al 10%. Eso creo que es el primer elemento. ¿Hay diferencias en relación con lo que ocurría antes del indictment? Pues no, porque antes del indictment Trump rondaba el 44 y DeSantis el 19. Y la subida de DeSantis puede deberse no tanto al indictment de Trump, porque ambos tienen, digamos, el mismo perfil para los mismos electores, y más bien puede deberse a que DeSantis pues inició su campaña oficialmente y ahí siempre hay un boom, ¿verdad? En el término de candidatos, y esto es interesante, Randall, DeSantis señaló esto como una persecución política, ¿verdad? DeSantis no se le fue al cuerpo a Trump. Mientras que los candidatos que están en menos del 10%, sí establecieron una línea ya de crítica a Trump, lo cual marca una diferencia singular a lo que estábamos viendo antes de este indictment y lo que vimos con el caso en Nueva York, donde posibles candidatos presidenciales aún no formalizados, ya hoy formalizados ante delitos mucho más graves, sí han expresado que esto es muy preocupante y que debe ser investigado. Y del lado, digamos, de los altos mandos republicanos, tenemos dos narrativas como muy distintas. Una es la de el presidente, el speaker de la Cámara de Representantes, que ha señalado que esto es una cacería de brujas, pero claro, el speaker de la Cámara lo hace porque maneja la Cámara con una mayoría muy pírrica y tiene una huelga de 10 conservadores pro-Trump, que si él hace una declaración en contra de Trump, pierde estos 10 votos y entonces no puede manejar la Cámara. Y por otro lado, del jefe de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, quien ha decidido quedarse callado por el momento, no decir nada. Y hay una serie de figuras que incluso estuvieron durante el gobierno Trump, el más destacado de ellos, Bill Barr, el ex fiscal general de Trump, el último, porque Trump tuvo 2 fiscales generales, el último ex fiscal general que sale en Fox News, que es lo otro que te quería comentar, sale en Fox News diciendo que Trump, con estas palabras, está tostado. Así lo dijo, toast, he's toast, está tostado. Si la mitad de esto es cierto, está quemado. Ok. Y el otro efecto que ha sido interesante es que cadenas conservadoras como Fox News, y te lo digo porque, digamos, yo sigo la política de los Estados Unidos y no a veces, veo bastantes noticieros de Fox News para ver cómo está el asunto, han mantenido un discurso más crítico del que mantuvieron con el caso en Nueva York. Entonces, ahí se ve, si bien en las encuestas no se está dibujando
un cambio trascendental de las preferencias de los electores en los circuitos políticos y de noticias conservadoras más vistas en los Estados Unidos. Ahí sí se están dando cambios leves, y en la pre-campaña se están dando cambios leves. Habrá que ver cómo evoluciona esto con los casos que todavía faltan, Randall, porque falta Georgia y faltan las acusaciones que también lleva Jack Smith, el fiscal especial, sobre los eventos del 6 de enero, que son incluso más graves que estas. Claro. Carlos, ¿cómo entender? Vamos a ver. Que una persona que le hizo daño, digamos, daño físico integral, de muerte, incluso, digamos, con la toma del Capitolio, ¿verdad? Sea tan exitoso desde lo político. Una persona que pone, digamos, en riesgo la seguridad nacional, que normalmente para los conservadores es tan importante, digamos, en su caso no sea una cosa grave. Una persona que acepte, digamos, comportamientos delictivos con Stormy Daniels, por ejemplo. Digo, ¿cómo eso no pesa en su público? Es que el público de Trump es conservador, excepto para él. Es una cosa muy loca. Es una cosa interesante, pero sí tiene sus explicaciones, Randall. La sociedad estadounidense viene sufriendo, y lo voy a hacer rápido porque sé que nos queda muy poco programa. La sociedad estadounidense viene sufriendo desde la década de los 70 una enorme división política y social. Es una sociedad resquebrajada. Y hay tres grandes resquebrajaduras. Uno es el aspecto económico, donde se volvió muy desigual, una sociedad tremendamente desigual. Un segundo aspecto es el aspecto cultural, donde las guerras culturales forman parte un día sí y otro también de la realidad estadounidense. Por guerras culturales me refiero a las luchas de minorías, a las luchas antiaborto, a las luchas, en fin, todos esos temas que son de un amplio debate público, pero ya en un nivel muy conservador. Y en tercer lugar, la otra resquebrajadura es que los partidos, viendo esos problemas sociales de división, empezaron a pescar sus electores en esa división. Entonces, los partidos políticos, en lugar de cerrar la ruptura, contribuyeron a ampliarla porque les daba réditos electorales. Eso llevó que para este siglo esa ruptura fuera lo suficientemente amplia como para que un discurso basado exclusivamente en conservadurismo, problemas del orden cultural, mezclada con mucho resentimiento del sistema económico para un gran grupo de estadounidenses, tuviera tanto éxito. Y el que mejor logró encarnar esto, porque hubo intentos previos de encarnación del discurso, fue Donald Trump. ¿Y por qué Donald Trump? Me parece a mí que Donald Trump combinó dos cosas. Primero, era una figura altamente conocida en el nivel nacional, previo a The Apprentice, que fue, digamos, el punto culminante de su popularidad y conocimiento público. Y por otro lado, que los que le facilitaban ese tipo de discursos a Trump lo tenían muy claro. Steve Miller y Steve Bannon, que fueron los grandes hacedores de Trump como político. Entonces, esos elementos hicieron que esa amalgama de elementos sociológicos e históricos se combinara en una campaña e hicieran a Trump lo que muchos dicen, un candidato teflón. No se le pega a la oposición de los otros, porque ya ese discurso de que es el que defiende lo que un grupo importante de estadounidenses quiere, él lo encarnó. Sí, lo que pasa es que sigue encarnándolo después de escándalos que a nadie se le perdonarían. Claro, Randall, pero también veámoslo de la siguiente forma. Trump tiene la ventaja de tener un grupo muy duro de seguidores, digamos un 40-45% del Partido Republicano, que es lo que le va a permitir ser candidato, si nada ocurre, a la presidencia de los Estados Unidos. La pregunta
que se hacen los republicanos que están en contra de Trump y quieren ganar elecciones es si esa base dura es lo suficiente para ganar generales. A esa base dura no la vas a mover, pero los efectos sobre independientes y republicanos moderados sí puede ser lo suficientemente fuerte para no permitir que Trump gane, que esa es la esperanza de los demócratas. Ok. Carlos, muchas gracias por habernos acompañado y ha estado muy interesante. Con mucho gusto, Randall. Siempre un placer de hablar de la política de los Estados Unidos. ¿Con qué canción te gustaría irte? Vámonos con algo de Meatloaf. Ajá. I do anything for love, but Yo I want chiquitillo, to that. yo chiquitillo le decía la canción de La Bella y la Bestia por el video. Sí, por el video es de Bella y Bestia, sí. Sí, Meatloaf, preciosa canción. Meatloaf despide Matices. Carlos, muchas gracias. Para servirte, Randall. Buenos días. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos escuchamos mañana a las 2 de la tarde también en Matices. Feliz tarde. Hasta luego. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.